Tamararen ekitaldia, klaka bat, koma bat. Kaixo, Tamara. Kaixo. Beno, mesedez, nor zara eta nongoa zara zu? Bueno, ni Tamara Muruetagoiena Ormaza naiz, Oiartzuarra naiz, Oiartzunen jaio nintzen, nola nire aita Oiartzungo medikua zen, baina ondo iruditzen zaizu elkarrizketa egingo dut gaztelaniaz, nola nire euskera ez da hain ona. Eta zergaitik, nik historia bat badut nire atxean. Describiría mi infancia como realmente idílica. Para las personas que no conozcan Oiartzun, es un pueblo que cuando yo nací, pues todavía los médicos iban mucho a visitar a sus pacientes. Oiartzun en esa época pues tenía muchísimos baserris que estaban pues por todas partes, yo iba mucho con él. Yo era la hija de una persona conocida, mis padres se integraron mucho en el pueblo. Mis padres eran vascos que habían vivido, habían crecido en un régimen dictatorial en el que su cultura estaba, no solo absolutamente reprimida, sino perseguida. Yo, como lo recuerdo, aquí vivíamos una guerra con momentos de luces y oscuros, ¿no? Un día tenías que ir a Donosti, ibas por la carretera por Rentería y ahí se veía que había una guerra, pues porque había manifestaciones constantes, había una respuesta policial muy dura ante estas manifestaciones. Y yo recuerdo innumerables veces, a palos entre la policía y los manifestantes, pero constantemente. Era como el yin y el yang, ¿no? O sea, vivías momentos muy buenos, pero a la vez había como una guerra a tu alrededor. Mi padre recibió una carta pidiéndole el impuesto revolucionario. Por lo que tengo entendido, fueron muchísimos médicos en ese momento que la recibieron. Mis padres tomaron la decisión de pagar el impuesto. Supongo que eso fue realmente duro y complicado para ellos, pero bueno, pues sí, ese episodio pasó. Cuéntanos un poco qué pasó el día D y qué recuerdas de él. Bueno, pues aquel día, en realidad aquella noche, nuestra vida pues cambió para siempre. Era una noche de principios de febrero, invierno. Mi aita estaba en el cine, en Donosti. Estábamos mi ama y yo solas en casa. Mi ama oyó unos golpes en la puerta del jardín. Es decir, alguien había saltado nuestra valla. Y aterrada abrió la puerta y se encontró a una persona de Oiartzun, a la que conocía. Le pidió ayuda, le dijo que tenía un herido y que dónde estaba mi padre, que le necesitaba.
Mi mamá esto no lo sabía, pero yo ahora sí lo sé, esto era un comando de ETA. Acababan de cometer pues un atentado contra un cuartel de la Guardia Civil en el que había habido una serie de tiroteos y el herido estaba herido de bala en ese tiroteo. Se habían ido a la fuga con la intención de cruzar la frontera, ¿no? Como Oiartzun está ya casi en la frontera y la persona que conducía el coche era de Oiartzun y conocía al médico, pues acabaron en mi casa. Yo recuerdo de estas personas que por lo menos una iba armada. En esos momentos de angustia, porque el herido se desangraba y mi aita no llegaba, mi ama decidió llamar a unos amigos suyos, a un médico y una enfermera. Cuando mi aita ya llegó a casa, se encontró al conductor del comando, al herido, más una tercera persona, más sus dos amigos, más mi madre, más a mí. Recuerdo la consulta de mi aita llena de gente. Supongo que en un momento se despistaron. Yo tenía 4 años, yo andaba por allí y pude ver la sangre de Tomás Linaza, que era el herido. Y también un poco después curado, con los apósitos en la espalda donde habían sido los tiros, donde estaban las heridas. Mis padres estaban en absoluto ataque de pánico, pues porque podía venir la policía y liarse a tiros entre todos en cualquier momento y me tenían a mí en casa, que era una niña pequeña. Y casualidad, empezó a nevar. Empezó a nevar con una nevada tan fuerte que no había habido una nevada así en 10 años. Se cerraron las carreteras, los puertos de montaña y ellos no podían escapar. A mi aita le dejaron ir a la consulta todos los días pues para aparentar normalidad, pero nos tenían a mi ama y a mí de rehenes en casa. Ellos tomaron posesión de mi habitación. Tomás Linaza dormía en mi cama. La otra persona, Lete, estaba a su lado muchas veces con la metralleta, como de pie, así como protegiéndolo. Recuerdo que era todo como complicado, todo tenía que estar todo el tiempo con mi madre, ¿no? Para ir a mi habitación y buscar juguetes, claro, yo era una niña, ¿no? Mi ama haciéndose como la simpática, pero yo le veía muy artificial. Y era todo como un proceso para hacer las cosas. Pues el secuestro duró 17 días. Bueno, pues cuando el comando se va de mi casa, les dicen a mis padres que cuando pasen la frontera les llamarán para avisarles. También les dijeron que no dijeran nada a la policía. Se abre un proceso judicial, llaman a mi padre a declarar en un juicio por haber curado a un comando de ETA. Fue a declarar y le detuvieron. No tenían ni las llaves del coche para volver, o sea, fue una cosa realmente inesperada. Pudo probar su inocencia, de hecho tengo un escrito de su abogado Ruiz Jiménez y en esa nota de su abogado parece como una nota premonitoria, ¿no?, de lo que luego pasó.
Querido amigo, me alegra poderte comunicar que hemos ganado la primera batalla y con ella quizás la guerra. El Juzgado Central número 1 ha dictado auto por el que deja sin efecto en su totalidad el auto de procesamiento por el que se te reputaba presuntamente responsable de un delito de encubrimiento de asesinatos frustrados por bandas armadas. Sé que desgraciadamente se sigue un sumario por la jurisdicción militar en el que se están enjuiciando los hechos relacionados con el ametrallamiento del cuartel de la Guardia Civil de Herrera. Por eso no tengo la absoluta seguridad de que ya no te vayan a molestar más. Aita era una persona que a mí me hablaba como si fuera adulta, es decir, no me hablaba como si fuera una niña, y pues me explicó exactamente cómo fue su detención, cómo le esposaron. También me contaba que las esposas era algo que cuanto más intentabas hacer fuerza, más te oprimían. Y el recuerdo que yo tengo de aquello fue como que algo malo había pasado. Para mí hubo un antes y un después de este horroroso evento en nuestra vida. Y nuestra vida familiar desde entonces fue cuesta abajo y sin frenos. Hoy en día diríamos que pues, la salud mental de mis padres se vio muy afectada por este evento, por estos eventos, por todo lo que habían sufrido. Y estaban sufriendo mucho, 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 mucho. Empiezan a tener problemas entre ellos, grandes discusiones, estar ausentes en casa, ausentes entre ellos, pero a la vez irritados con ellos y conmigo y con todo. O sea, ese calor de hogar ya no existía, desapareció. Mi casa se convirtió en un sitio hostil, frío, desagradable. Y ahí hay una persona que aparece y que lo cambia todo, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí, en aquella época se estaba rodando La fuga de Segovia en Tolosa. Uno de los actores de La fuga de Segovia era amigo de mi ama de Plencia de la infancia, entonces ella fue al rodaje unas cuantas veces y ahí conoció a Mario Pardo, que era el protagonista de la película. Silencio, vamos a rodar. Yo entonces tenía 6 años, casi 7. Nunca había visto un rodaje en mi vida. Motor. La fuga de Segovia, 6-4, quinta. El ambiente de La fuga era genial, pues porque eran todos actores jóvenes y pues yo me convertí un poco en su mascota, ¿no? Una niña que andaba por ahí. En aquella época yo estaba dando clases de danza en la Icastola y les enseñaba danza. Mario Pardo ya le conocía por la televisión porque habían dado una serie suya que se llamaba Fortunata y Jacinta. No hay que pensar que en la tele entonces solo tenía un canal y medio y entonces todo el mundo veía los mismos programas. Y a mí me impactó mucho esa serie y me impactó mucho su personaje. Una serie ambientada en el siglo XIX, en el que el personaje que interpreta Mario Pardo, en un momento dado, rompe una hucha de esas antiguas de barro para darle el dinero a su amada. Pues debió impactarme tanto eso que les dije a mis padres que yo quería una hucha como esa. Y entonces cambia tu vida. Sí, bueno, ahí lo cambia todo. Pues Mario y mi madre empiezan una relación que acaba con la separación de mis padres y bueno, pues la ruptura de mi familia así como había sido hasta entonces.
a vivir con Mario y mi ama a Madrid, en un piso pequeño, no conozco a nadie, no tengo familia alrededor. Y además yo era euskaldun, vascoparlante, ¿no? Era mi primera lengua. Los parques estaban llenos de yonkis, ¿no? De heroinómanos. Y el tema del idioma, eso también fue muy fuerte para mí. Y 6 meses después de irme a vivir a Madrid, es decir, casi recién llegada a Madrid, pues una noche, otra vez, solas, mi ama y yo. Y otra vez hay 3 hombres, pero eran guardias civiles. Y pues se llevan a mi madre detenida y yo corro a mi habitación y en la convulsión del momento pues rompo mi hucha y cojo una bolsa de plástico y meto todo el dinero en esa bolsa de plástico y corro detrás de mi madre para darle la bolsa y decirle, por si lo necesitas, ¿dónde vas? Porque yo no sabía dónde iba ella. A mi ama le detienen, le empiezan a dar vueltas por Madrid. Es muy fácil para una mujer sentir miedo por violencia sexual enseguida. Le ponían la mano en el hombro. Le llevaron a un descampado. Y siempre tienes ese miedo de qué es lo que van a hacer contigo. Luego le llevaron detenida y le pusieron en una celda al lado de la de mi aita para oír cómo gritaba mientras le torturaban. Ese es el momento en el que mi ama sabe que a mi aita le han detenido. Pues enseguida la ponen en libertad sin cargos, es importante decirlo. A mi aita a los 9 días también le ponen en libertad, también sin cargos, es decir, no había nada en contra de ellos. Estas cosas se hacen por precaución, ¿no? Es duro, ¿no? Y mi aita cuando sale de comisaría iba a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional están 2 abogados, Chema Montero y Álvaro Reizábal, y todas las personas que estaban allí se quedaron en absoluto estado de shock cuando vieron a mi aita. O sea, verle les perturbó, o sea, era un aspecto físico tan destrozado, un deterioro psicológico tan fuerte. Mi aita estaba absolutamente fuera de la realidad, no sabía dónde estaba. La sensación espacio y tiempo la había perdido, no sabía ni dónde estaba ni en qué momento estaba. Y de ahí le llevaron a mi aita en coche hasta Donosti, y en el trayecto que hay desde Madrid a Donosti, pues unas cuantas horas en un coche, ¿no? En esta intimidad física, aún se quedaron más sorprendidos del estado en el que estaba mi aita. Él decía que su celda en Madrid era móvil, entonces que era desmontable. Entonces con una grúa la quitaban y la llevaban a un islote que había en el Manzanares. Y allí había unos raíles de tren y daba vueltas la celda, y mientras iba pasando le iban dando de hostias, ¿no? Y luego de vez en cuando cogían la grúa
con la celda y la tiraban desde arriba, entonces se daba una hostia con esto, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero tú antes me has dicho que has vivido 4 años en Madrid, ¿no? Y tal, y dice, sí, digo, ¿tú dónde coño has visto islotes en el Manzanares? Si no hay ni agua, ¿cómo va a haber islotes y tal? Y dijo, coño, pues tienes razón y tal. Sí, pero lo de la vía allí estaba y tal. O sea, que él por un lado veía que era verdad que le habían jodido, Una pero por total otro lado confusión mental tenía un cacao de la hostia. Yo hago esta declaración para Amnistía Internacional. Voy a informar sobre lo que sé sobre el asunto de mi sobrino, el médico de Oyarzun, Esteban Murueta Goyena Escola, hijo de mi hermana Victoria. Esteban me comunicó que había sufrido golpes en la cara y patadas en los testículos durante su estancia en San Sebastián, pero que no tenía importancia comparados con los procedimientos increíbles a que fue sometido en Madrid. Él no quería hablar por teléfono, porque me dijo que tenía miedo, pero aún así, a lo largo de la conversación, me habló de que estuvo 3 días sin comer, que le levantaban de paseo a las horas más variadas, lo mismo de noche que de día, hasta hacerle perder la noción del tiempo. Lo que me chocó más es que me habló de torturas psicológicas, ruidos extraños, películas con fusilamientos, hornos crematorios y algo de un animal de ojos rojos, terminando que me contaría personalmente porque estaba muy cansado y con mucho miedo y que no quería saber nada de nada. Ya cuando llega a Donosti se queda con familiares, habla con mi ama. Su primera pregunta a mi ama fue: ¿dónde está Tamara? Porque durante las torturas psicológicas que sufrió, le habían dicho que a mí me habían violado y me habían llevado a un orfanato. Nada de eso era verdad. Afortunadamente, mi mamá pudo decirle que yo estaba bien y Aita dijo que en cuanto él se encontrara mejor, que quería verme. Mi Aita murió a los 3 días de haber salido de comisaría y él y yo nunca pudimos vernos. Llega el día del funeral de mi Aita y la presión política era tan fuerte, las manifestaciones que hubo en Donosti, en Oiartzun, en Ondarru por la muerte de mi Aita fueron tan fuertes. Les recomendaron una autopsia a la familia y mi mamá, que todavía no se habían divorciado mis padres, mi mamá todavía era su mujer, pues aceptó a que hubiera una autopsia. El gobernador de Vizcaya llama a un médico de confianza, un médico general, sin conocimientos en medicina forense ni en cómo hacer autopsias, el doctor Alfageme. Ahí se va el doctor Alfageme y otras personas a la autopsia de mi Aita. Ahí está afortunadamente su tío, el doctor Esteban Escola. Y hoy en día sabemos por unos audios que se han encontrado de entrevistas de estas personas
y por escritos que dejaron cómo fue el absoluto escándalo que fue la autopsia de mi aita. El forense, el doctor Alfageme, comenzó invitando a que entrase todo el mundo que quería a la autopsia. En segundo lugar, se refería al juez diciendo que le habían endosado un embolado tremendo, llegando a decir que él aquello lo hacía con aquel instrumental rudimentario, con unos conocimientos mínimos, porque él no sabía cirugía y además que lo hacía por 800 pesetas. Y con los dichos y cuentos e historias que contaba el forense, se iba retrasando y se iba retrasando la autopsia, y yo veía que no se podía realizar con luz porque la única bombilla que había no funcionaba o funcionaba a veces. Certificado por médicos por observadores forenses de Dinamarca, llamados por Amnistía Internacional. Ellos decretaron que aquello no era una autopsia desde el punto de vista médico. La primera pregunta que hizo es ¿cuál es su capacitación profesional? Y él empezó a contestar diciendo que, bueno, que había hecho medicina y que no era cirujano, pero casi. Que le faltaba un año para terminar la especialidad. Y la segunda pregunta que le hizo fue si era anatomopatólogo entonces. Dijo, no, eso no. Como diciendo, eso es una cosa muy rara, ¿no? Eso no. Sí. Y luego siguió preguntando. Sí, anatomopatólogo, no. Y nos mira a nosotros y nos dice, y si le digo el instrumental que yo tenía para hacer la autopsia, se cae de culo. Se cae de culo. Dijo, sí, se cae de culo. Él certificó que mi aita muere de un infarto, es decir, por muerte natural. Y ahí lo que quiere decir que ahí se cierra toda la posibilidad que tengo yo de justicia. Y he de decir que se encontraron lesiones de infarto de miocardio. Y por otra parte, todos pudimos comprobar la salida de sangre y líquido sanguinolento del conducto auditivo externo. Además, otra tercera lesión era evidente, que era la pérdida de sustancia epidérmica rontoparietal de pequeño tamaño, pero con un halo de tubefacción como de una moneda de 25 pesetas. Para el mundo médico, lo que ocurrió allí en ese escándalo de autopsia fue un escándalo para ellos, porque como profesionales fue un horror. Fue denunciado en rueda de prensa por el Colegio de Médicos de Francia, el Colegio de Médicos de París, el Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Todos los médicos forenses expertos que lo han evaluado dicen que aquello fue un horror. Entonces, le pregunta al profesor, ¿seccionó usted corazón? Y no. O sea, yo te digo, yo hice así, dígale que la postura es así, yo cogí y tal, y dije, corto corazón en voz alta, o no corto. El impresentable, el doctor Alfageme, les comunica a los doctores daneses que él no abrió el corazón de mi padre. Es decir, si una persona dices que ha muerto por infarto, tienes que abrir el corazón. No abrió el corazón de mi padre porque, como era un compañero, quería que fuera intacto al cielo. A los meses de morir aita, reciben una carta pidiendo otra vez el impuesto revolucionario.
La burguesía vasca, esa clase social a la que usted pertenece, colaboró a la anexión de parte de nuestro país al Estado español. Así pues, el día 23 del presente mes de enero, a las 10:30 de la mañana, le llamaremos por teléfono de parte del señor Upo, para concretar el lugar y hora de la entrega que como impuesto revolucionario se le exige. Organización Militar Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. O sea, tantas personas que habían sufrido con todo esto y que fue tan desagradable y encima, pues después de muerto, mandas una carta pidiendo el impuesto. Nunca lo entendimos y siempre nos pareció pues una ofensa, no sé. Pasaron los años y no me hablaban del tema. Claro, yo era una niña cuando todo esto pasa, pero pasan los años, ya no soy tan niña, ya empiezo a hacerme más mayor, más preguntas en mi cabeza, a entender más cosas. Con el tiempo me doy cuenta, digo, a ver, pero mi aita es que solo tenía 38 años y estaba sano. ¿Y cómo es que se muere? ¿Y por qué se muere? ¿Por qué tiene un infarto? Y de vez en cuando yo hacía alguna pregunta y cambiaban enseguida de tema y se ponían todos nerviosos. La verdad es que disimulaban fatal. Todos los míos de mi familia, es que siempre que yo hacía preguntas sobre aita era como, y cambiamos de tema y lo hacían tan mal que era evidente que algo había, que ocultaban algo, ¿no? Hay que pensar que yo no vivía en Euskal Herria, ¿eh? Yo vivía en Madrid y estaba muy lejos del conflicto político que se estaba viviendo aquí. Entonces, era muy difícil para mí entender qué es lo que había pasado con mi aita, porque yo creo que si vives aquí en Euskal Herria, enseguida las 2 y 2 son 4 y empiezas a darte cuenta de que, bueno, esa detención pudo haber cosas que pasaran en esa detención. Yo nunca lo había pensado antes, ¿no? Hasta que ya me hago lo suficientemente mayor, ya a punto de cumplir los 18 años, cuando es el 10º aniversario de la muerte de mi aita, ya es que no puedo más con mis preguntas, con mis dudas, y me enfrento a mi ama. Y entonces me dio una carpeta con recortes de la época, y ahí leyendo los periódicos y las revistas de la época, aprendo que mi aita fue torturado brutalmente durante 9 días y que se murió por esas torturas. Y eso es, o sea, lo más... Hoy en día se han pasado 30 años desde aquel momento. Yo no puedo conciliar todavía aquello, ¿no? No puedo. Esa es la perversión, la crueldad más bestial. Fue durísimo conocer aquello. Y ya una vez que ya me enfrenté a mi ama, ella ya me dijo, bueno, creo que en Oiartzun van a hacer algo. Ya como un poco ella intentando acercarse a mí, ¿no? Porque yo en estos momentos estaba descubriendo todo, ¿no? Y me dijo, bueno, si quieres podemos ir a ver qué hay. Y yo, claro, evidentemente yo quería ir, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el coche, llegando a Oiartzun, y de repente, o sea, todo el pueblo, todos los edificios, todas las casas del pueblo empapeladas con la foto de mi aita.
una persona que había sido absolutamente tabú para mí, que yo apenas había visto alguna foto de mi aita. Y de repente ver tu pueblo, donde has crecido, todo lleno de fotos de tu aita, para mí fue como, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mundo paralelo hay aquí que yo no he vivido? Bueno, pues esperé los 3 meses que me faltaban para cumplir los 18 años y en cuanto cumplí 18 años me fui, bueno, pedí el contacto de Chema Montero porque había leído en aquellos recortes de la época pues, que él había estado presente y que había contactado con Amnistía Internacional y me fui a su despacho, así. Un moco empoderado ahí buscando justicia y le dije que bueno, al haber cumplido 18 años yo tenía derechos sobre mi aita, entonces que quería buscar justicia, que quería que si se pudiera abrir el caso, que me gustaría reabrirlo, que si se tuvieran que exhumar los restos de mi aita, pues que yo daba permiso, lo que hiciera falta. Él me dijo que era prácticamente imposible reabrir el caso, a no ser que un guardia civil dijera, oye, yo le he dado un electroshock a tu padre, ¿no? Que no se puede hacer nada. Que yo me haya quedado huérfana de padre en esas circunstancias y que no pueda hacer nada, que todo lo que había pasado yo y que no se puede hacer nada. Fue muy duro. Bueno, yo siempre pensé que iba a estudiar medicina y que iba a ser médico como mi aita, como mi aitite, mi aitite, como su aita, como mis tíos abuelos, bisabuelos. Y me doy cuenta de que yo no quiero ser médico. Lo que yo quiero es cambiar el mundo, ¿no? Porque el mío había sido un horror. Y pensé que el mundo se podía mejorar desde la política, entonces decidí estudiar ciencias políticas, que era algo que no estudiaba nadie, ni nadie entendía para lo que servía. Ciencias políticas, País Vasco. Cuéntame cómo es la llegada a esta universidad. Bueno, pues yo desde la muerte de mi aita hasta entonces yo había vivido en Madrid, lo que, como comentaba, pues había vivido lejana el conflicto que se estaba viviendo en Euskal Herria. Entonces yo llego a la universidad y pues había bastante convulsión universitaria, carteles, en algunos casos a favor de la lucha armada o contra el sistema, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Y en un momento dado hubo una campaña contra la tortura. Y de repente en uno de esos carteles de la campaña era la foto de un muerto como cuando lo sacan de la morgue así con los pies por delante, ¿no? Y con una etiqueta que sale del dedo gordo del pie, ¿no? Así. O sea, como muy tétrico todo, ¿no? Y que según me acerco al cartel, leo que de la etiqueta pone tortura. Y yo cuando leí la palabra tortura, o sea, pues ya se me movió todo. Y de repente mis ojos bajaron un poco y había, creo que 4 nombres. El segundo era el nombre de mi aita, Esteban Muruetagoyen. Y de repente ver el nombre de mi aita en público, en un cartel, con la tortura, o sea, fue súper duro para mí. No estaba preparada para ello. No. Decido irme a la universidad a Estados Unidos y allí otra vez vivo otra realidad, ¿no? También un poco distinta de la mía. Ahí no soy nadie, nada más que una extranjera y nada más. Yo tomé una asignatura de redacción
Y en esa asignatura de redacción el profesor pidió que contáramos una historia, que redactáramos una historia personal, una historia algo personal impactante. Claro, en Estados Unidos es una cosa que uno habla de sí mismo sin ningún problema, cuenta sus historias sin ningún problema. Y yo lo pensé y me atreví a contar la historia de mi aita. Entonces me pongo a redactar aquello y fue un acto de catarsis. O sea, estuve horas y horas y horas redactando, llorando. Y bueno, pues la terminé y se la entregué. Después de entregársela, el profesor me llamó a su despacho y me dijo que nunca había leído una historia tan impactante. Y luego, delante de toda la clase, contó que había escrito una historia muy potente y me puso la mejor nota. Fue muy fuerte para mí porque saqué aquella historia, la compartí por primera vez con una persona no un allegado y fui validada y recompensada por ello, ¿no? Fue positivo, la reacción fue positiva y fue como, oh, sorpresa. Tres años más tarde me voy a trabajar al Parlamento Europeo. Y hay diputados vascos y vascas, entonces el conflicto vasco y la realidad vasca está ahí, ¿no? Todo el día machacando el tema vasco una y otra y otra y otra y otra vez, o sea, un no parar. Yo hasta entonces había vivido esa guerra que vi aquí cuando vivía en Euskal Herria, pero era más con la policía, los cuerpos de seguridad del Estado, pero ahí me di cuenta que la guerra era verbal y era política y seguía, es que durísima, ¿no? Y me daba mucha pena porque habíamos vivido muchas décadas muy duras en Euskal Herria y ellos eran incapaces de ponerse a hablar. Y no hacían más que tirarse los trastos a la cabeza. Y decía, o sea, qué bajeza humana, de verdad. Fue un poco deprimente, ¿no? Casualidad, hubo una visita de dos personas que eran miembros de la Ertzaintza. Pues me enteré por ellos que la izquierda abertzale hizo una exposición sobre el conflicto en Amberes y me fui con ellos. Cuando estamos allí en la exposición, pues la exposición fue dura, ¿no? Porque el conflicto vasco fue duro, había imágenes complicadas, mensajes duros, etc. Y en un momento dado vi algo que ponía tortura o algo de la tortura. Y ahí debí de quedarme como blanca, así como medio mareada, ¿no? Entonces, casualidad, ellos me miraron y me dijeron, Tamara, ¿estás bien? Y me dio un poco de reparo, ¿no? Me había encontrado pues, un poco indispuesta, mal, o sea, y se me notaba. Y estaba en el coche con ellos y les quise explicar el por qué, ¿no? Me había pasado eso. Así que, ni corta ni perezosa, ahí les solté a estas dos personas a las que no conocía apenas de nada. Les conté la historia de mi aita. Bueno, me escucharon muy bien. Y es ya la segunda vez que yo me encuentro que cuando yo cuento mi historia es bueno para mí. Y es bueno para el otro también. Pues al cabo de los años yo dejo Bruselas, vuelvo a Estados Unidos porque vuelvo a la universidad. Quería formarme en otros estudios, en ciencias medioambientales. Y nada, un día así, de repente, me llega un email.
está a punto de llegar el 25 aniversario de la muerte de mi aita y que va a haber una serie de eventos, tanto en Ondarru como en Oiartzun, y que, bueno, pues que me invitaban a participar en ellos. Aunque estaba estudiando ciencias medioambientales, quería tomar una asignatura de documental. En la asignatura algunas personas iban a contar su historia personal o una historia familiar, así, porque había que hacer un pequeño documental como fin de curso. Y les dije, bueno, es que me tengo que ir unos días, y les conté un poco por encima por qué me iba, y me miraron y me dijeron, pero si ya tienes el documental, pero vete con la cámara, pero... Total, que me compré una cámara, me cogí el avión, me acurruqué así las 8 horas de vuelo pensando que me iba a Euskal Herria por una cosa bonita pero también muy triste. Luego vinimos a Oiartzun, ¿no? Que fue súper potente, mi pueblo. Hicieron un evento y había un montón de gente, decenas y decenas, quizás cientos de personas ahí alrededor, aplaudiéndote porque estaban acordándose de tu aita. Fue lo más potente y lo más bonito que he experimentado en cuanto al calor sobre esta historia, ¿no? Fue increíble. Ahí me fui con mis recuerdos, mis emociones y mucho rodaje. Me encerré en un proceso de catarsis creativo, ¿no? Estuve una semana que yo creo que ni comía, ni dormía, ni nada. De repente me di cuenta de lo que yo estaba haciendo no era contar la historia de mi aita. Se convirtió en una especie de carta, ¿no? a mi aita para describirle lo importante que había sido en mi vida y el compromiso que había tomado por contar su historia y por buscar justicia. Oiartzun siempre tuvo muy presente mi aita y muy presente su memoria. Desde el día 1 al ambulatorio donde él trabajaba le pusieron su nombre, cosa que me encanta. Un día recibo una llamada de una persona de Oiartzun que me cuenta que en la madrugada llegó un coche de la Ertzaintza y un ertzaina rompió a martillazos la placa de mi aita. Y enseguida me mandaron una foto de la placa rota, la placa rota es que me rompió el corazón. Afortunadamente tenía una persona conocida que era parlamentario de Aralar y me dijo, pues le tengo que hacer una pregunta a Rodolfo Ares, que era entonces el consejero de Interior. Si quieres vienes a Gasteiz a escucharla en directo. Entonces yo ahí estaba en el palco del Parlamento de Gasteiz, que es un gallinero ahí altísimo, mirando abajo y Ares que iba a responder a la pregunta. Y justo antes le tocaba el turno de preguntas a la hermana de Miguel Ángel Blanco. Y te reitero que te estamos esperando. El 10 de julio de 1997, el concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, es secuestrado. ETA da un ultimátum al gobierno. Miguel Ángel ha sido asesinado. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, una vez cumplido el plazo, conmociona a la sociedad vasca, que durante esos 2 días se había movilizado masivamente. Y ahí fue ella, pues,
¿no? Como una víctima súper empoderada, muy bien, o sea, conociendo sus derechos, preguntándole al consejero qué se estaba haciendo para eliminar toda la simbología del terrorismo en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Vi ahí una distancia, no solo física, que yo estaba ahí arriba pasando miedo sobre lo que iban a decir, de lo que el consejero iba a decir de la placa de mi aita. Me sentí muy inferior, ¿no? Pero, para mi sorpresa, pues Rodolfo Ares respondió que sí, que iban a abrir una investigación sobre la ruptura de la placa. Me señaló físicamente, la gente me miraba y yo ahí en el palco, fue como, esto sí que no estaba preparada para eso. En el mundo de las víctimas de la tortura nunca esperas la respuesta correcta de las instituciones. Y esta sí que fue la correcta y la adecuada. Y fue como, oh, wow, qué maravilla, ¿qué es esto, no? En el 30 aniversario de la muerte de Aita hicieron unos eventos en Oiartzun y ahí descubrí que, ¿no? Que la tortura estaba extendida por todas partes. Había miles y miles de personas que en Euskal Herria habían sido víctimas de tortura. Ahí conozco un poco ese mundo. También con los años voy conociendo a víctimas de ETA. Conozco sus discursos, sus pensamientos, su sufrimiento. Y bueno, pues voy conociendo un poco más lo que es el mundo del sufrimiento a raíz del conflicto vasco. Yo también soy científica, entonces yo notaba que con el caso de mi aita lo que me faltaban eran datos. Y en ciencia, cuando lo único que necesitas para avanzar es más información. Empiezo a buscar papeles antiguos, a entrevistar a testigos. Cuando empiezas a tocar puertas, cuando empiezas a preguntar, pues aparecen cosas. Una es la carta aquella del impuesto revolucionario que llegó después de morir mi aita. Se la mandé a unos expertos que pudieron corroborar que era una carta falsa, que no era una carta de las que mandaba ETA cuando existía. Y lo que pasa es que, claro, ahora me crea otra pregunta. ¿Quién mandó esa carta? Y ahí es donde aparece la figura de Paco Echeverría. Es un médico forense y catedrático en antropología. Y el gobierno vasco le encarga a él y a un equipo de gente un informe sobre la tortura en la comunidad autónoma vasca. Se puso en contacto conmigo y fue increíble porque por primera vez yo había hablado con una persona que había investigado el tema, como para decir, esto ha sido un caso de tortura. Contacté con un periodista conocido, que además tiene mucho peso en las redes sociales, y él publicó 2 artículos que tuvieron una gran repercusión. Pero, bueno, la puerta seguía cerrada para mí, para la justicia. Desgraciadamente. Los únicos comentarios negativos que he recibido de toda mi labor han sido de seres queridos cercanos. Es curioso. Y fue muy doloroso para mí. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal.
¿Para qué te gustaría que sirviera esto que estamos haciendo hoy aquí? Bueno, pues evidentemente lo primero por mi aita, porque sufrió brutalmente, es una injusticia, es algo que no tenía por qué haber pasado, que no vuelva a pasar nunca más, que se sepa en nuestra tierra qué es lo que ocurrió para que no se vuelva a repetir, pero también yo quiero dejar un legado a las futuras, a las siguientes generaciones, ¿no? De que, bueno, hay muchas cosas que sí son posibles si trabajas en ellas y te empeñas en ellas. Y hay que perder el miedo, hay que hablar, hay que dialogar, hay que compartir y así consigues dar pasos muy importantes cuando, por ejemplo, en un caso como el mío, donde la justicia institucional te ha dado la espalda. Indarkeriaren oihartzunak, 40. urteurrena, lehenengoa. Tamara, ¿qué día es hoy y dónde estamos? Hoy es el 40 aniversario de la muerte de mi aita. Estamos en Oiartzun porque su ayuntamiento, con todas las fuerzas políticas ahí representadas, han organizado un reconocimiento oficial a la figura de mi aita. Nos van a reconocer tanto a mi aita como a mi familia el sufrimiento que hemos pasado en estos años y es el primer reconocimiento institucional a su figura. Vale, equipo, estamos.